Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, señores. Ya, gracias a Dios, tenemos la placa de YouTube de los 100,000 suscriptores. Hemos pasado también las 20 millones de visualizaciones, siendo el programa de panel, los domingos, según los números más vistos de República Dominicana, más de 20 millones de visitas. Hoy nos visita un amigo muy especial, el cual yo considero que es uno de los grandes profesionales de este país, se ha mantenido con una gran trayectoria y siempre nos ha edificado en temas que son difíciles de tocar porque tienen que ser técnicos en la materia, y yo lo considero el mejor geólogo, y Osiris de León. Osiris, mire la placa ahí también. Bueno, esta placa es tuya, es de Josefa, es mía, claro, es del público, es de toda la gente que te quiere y que te sigue. Sí. Y te la has ganado con un trabajo intenso, profesional, de servicio a la sociedad. Y como estas, tendrán que venir muchas placas más. Amén, sí, porque sigue la de oro ya. Claro, porque en la medida en que se trabaja para servir a la sociedad, sí, en esa medida la sociedad reconoce y distingue a la gente. Hay personas que creen que a veces el éxito llega por casualidad. No, y imposible. No llega por casualidad. No. El éxito llega como resultado de un trabajo, de un Sí. esfuerzo, de una dedicación, de un accionar permanente en favor de una sociedad de la cual uno forma parte. Así es que te felicito. Esta placa es tuya, es de Josefa, es mía y es de todo el público. Muchas que siempre gracias. nos apoya a ti y a todos nosotros. No, gracias. Y viniendo la palabra de ese gran profesional, de verdad, que yo admiro mucho, y siempre usted ve que le doy seguimiento en las redes y siempre me mantengo activo con todo, incluso con temas muy técnicos. Yo me edifico con usted. Gracias. Y quiero edificarme en esta parte, Osiris, porque yo quiero que usted le hable al público un dato muy interesante que ha salido, y la gente se pregunta, ¿qué es el fenómeno El Niño? ¿Cómo se produce esto? Y si este calor es a causa de eso, o por qué viene este calor tan intenso, que según datos, en esta semana fue una de las más calientes de la historia del mundo. Esta semana fue la más caliente de la historia de la humanidad. Sí. Conforme a los registros que lleva la Organización Meteorológica Mundial. Esta semana se han roto 3 récords de temperatura. 3. Sí. Porque cada día la temperatura supera la anterior, y ya como la anterior era un récord, la nueva temperatura pasa a ser el récord que desplaza el récord anterior. Y todo eso está vinculado con ese planteamiento que tú haces del fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? El Niño no es una disposición administrativa de alguien, no es un decreto, no es una voluntad, es una medición de la temperatura. Es como cuando tú tienes fiebre, para el médico decirle a tu mamá cuando tú eras niño, si tú tenías fiebre o no, te ponía un termómetro. Si la temperatura excedía de 37.5 grados Celsius, le decía a tu mamá, el niño tiene fiebre. Pero no era el médico que lo decía, era el termómetro. Sí. En este caso, cuando tú pones el termómetro en la superficie del Océano Pacífico, en la franja ecuatorial, sí, al oeste del Ecuador, y encuentras que la temperatura supera 5 grados por encima de la media histórica, 5 grados más alto que la temperatura histórica, sí, ya es el Niño. ¿Qué es el Niño? Un calentamiento excesivo de las aguas del Océano Pacífico en la franja ecuatorial y la franja intertropical, porque toma una parte del trópico de Cáncer y una parte del trópico de Capricornio. Eso quiere decir que las aguas están más calientes. El fenómeno del Niño es lo opuesto al fenómeno de la Niña. De la Niña. El agua caliente es el Niño. El agua fría es la Niña. Sí. Cuando tú tienes el fenómeno del Niño, como lo tienes ahora, desde junio, decretado oficialmente, te encuentras que la mayor cantidad de lluvia se produce en el Pacífico. Sí. Todo lo que es la costa oeste de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Centroamérica y de Suramérica. Y la sequía por resequedad del aire viene para el Atlántico.
Eso quiere decir que mientras tú veas lluvias torrenciales en Chile, como las viste la semana pasada, Sí. en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, aquí tú vas a ver sequía por lo que resta del año. Ok. Sequía no quiere decir que no te va a llover nunca, sino que la disminución del régimen pluviométrico es por lo menos un 25% en relación a la media histórica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en República Dominicana, la lluvia promedio en un año normal son 1.550 milímetros por cada metro cuadrado. Si tú tienes un año cualquiera donde te cayeron 1.000 milímetros, fue un año seco, un año de sequía. Okay. Si tú tienes un año donde te cayeron 2.000 milímetros de lluvia, eso fue un año lluvioso, abundante en agua. Entonces tú tomas como patrón referencial el promedio histórico. Digamos que tú tienes un puesto de venta de comida en la esquina de un determinado sector y tú estás acostumbrado a vender 1.500 pesos en una hora. Cuando tú estás vendiendo menos por ahí, tú dices, la venta está floja. Cuando estás vendiendo más, de ahí tú dices, la venta está buena. Eso pasa con la lluvia. Sí. Tomamos de referencia aquí en República Dominicana 1.550 milímetros por cada metro cuadrado. 1.550 milímetros, eso es 1,5 metros de altura de columna de agua. Eso quiere decir que si tú tomas una pileta, una ponchera, un recipiente que tiene 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de altura, eso es 1 metro cúbico. Eso y la mitad de eso es 1,5 metros. Okay. Quiere decir que si tú tomas la pileta y le pones 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1,5 metros de altura, en un año se te llena en la República Dominicana. Wow. Con la lluvia que te cae. Sí. Digamos que tú lo pones en el patio de tu casa o en una finca, debe llenarse. Esa es una forma de contabilizar la pluviometría. Por tanto, cuando tú hablas del niño y de la niña, tú hablas de fenómenos alternos. Nunca se dan juntos. Porque el niño es calentamiento y la niña es enfriamiento. Okay. Entonces, si el agua en el Pacífico está caliente y supera los 5 grados por encima del promedio, eso es el niño. Si el agua en el Pacífico está fría y tiene menos de 5 grados que la temperatura promedio histórica del Pacífico, eso es la niña. Entonces, la niña y el niño producen efectos distintos en el Pacífico y en el Atlántico. Y están invertidos. Cuando ya te llueve mucho, es porque tienes el niño, pero aquí tienes sequía. Sí. Cuando tienes la niña, aquí tienes mucha lluvia en el Atlántico y allá tienes sequía. Okay. Ahora, influye también en los fenómenos meteorológicos. Cuando tú tienes la niña, aumenta la cantidad de tormentas y huracanes en el Atlántico. Se empiezan a formar. Claro, porque tienes más vapor de agua. Sí. Y el vapor de agua es el que genera el centro de baja presión que termina derivando en una tormenta y luego en un huracán. Okay. Ahora, si tienes resequedad del aire, porque tienes el niño, que es el caso de este año 2023, entonces tú tienes menos probabilidad de tormentas y huracanes porque tienes menos vapor de agua. Si a eso se le suma que tengas polvo del Sahara, como tienes ahora, el polvo del Sahara compite con la tormenta y con el huracán, porque el polvo te resta humedad del aire, te reseca más que el aire. Por eso tú habrás visto mucha gente que cuando hay polvo del Sahara, te dice que tiene alergia visual y alergia en la piel. Se juntan los dos factores, la resequedad del aire y el polvillo fino, que a veces puede producirte una reacción alérgica. Todo eso está vinculado con lo que está ocurriendo hoy día a nivel del cambio climático. Y una pregunta, Osiris, ahora que me nace. Un ejemplo, ¿qué puede causar algún tipo de problema el fenómeno del niño en República Dominicana? Sí. Tú sabes que con el tema del cambio climático, tú tienes dislocaciones particulares en el clima. Sí. Y te explico una. En la primera semana de junio, de repente se te inundó Padre Las Casas. Sí. Se te inundó Jimaní. Sí. Se te inundó Neiva y Barahona. Sí. Se te inundó Vicente Noble y Tamayo, Jaquimelle, Pescadería, Ubilla, Habanero. Pero Bonao estaba seco.
No estaba cayendo una gota de agua. En Samaná estaba seco. Entonces tú dices, no, espera un momento, aquí hay algo que no estoy entendiendo. Se me ha inundado la zona siempre seca y no me está lloviendo en la zona siempre húmeda. Una dislocación por efecto del cambio climático. Sí. Porque donde tú esperas que te llueva a cántaros, como dice la gente, es en Bonao, en Villa Altagracia, en Piedra Blanca, en La Cumbre, en Maimón, en Cotuí, en Yamasá, en Monteplata, en Peralvillo, en Los Haitises, en Sánchez, en Samaná, porque es por ahí por donde entran los vientos alisios y vienen cargados de vapor de agua desde el Océano Atlántico abierto. Y al llegar por ahí se estrellan con las montañas y te descargan toda la lluvia. Por eso te llueve tanto ahí y no te llueve en la línea noroeste. Sí. Porque cuando ese viento viene a llegar a Villa Vázquez está seco y no puede cruzar a Asua ni a Neiva porque el sistema montañoso es muy alto. Si tú no tuvieras la cordillera central con la altura que tiene, entonces en Neiva, en Galván, en Vicente Noble, en Tamayo, en Asua, te caería tanta lluvia como en Bonao. Sí. Y fuera un bosque húmedo, Sí. siempre verde, latifoliado. Entonces tú tienes un bosque seco, evolucionado por la naturaleza, por la baja pluviometría que tú has tenido durante cientos de miles de años. Desde antes de que el ser humano habitara este territorio, ya ese fenómeno se producía. Porque los procesos evolutivos de la flora, de la fauna, de los seres vivos en sentido general, no se da de la noche a la mañana. Son procesos largos. Entonces, te impacta como sociedad y tú tienes que ir adaptando a tu gente a ese cambio. Porque ya mucha gente, Ariel, que vivía en la línea noroeste, se ha mudado para la costa atlántica, para Sosúa, Cabarete, Río San Juan, Gaspar Hernández, porque llueve más y era gente que vivía de la ganadería. Sí. Y entonces no les prosperaba su negocio. Porque si tú tienes ganadería, tú necesitas agua. Si tú tienes agricultura, necesitas agua. Si no te está lloviendo y este año tuviste pérdida y quedaste con deuda del banco, y el año que viene también, y el otro año también, tú dices, no me queda más opción que migrar de esta zona. Sí. Y eso ha sido histórico. Fíjate que la Biblia te dice que Abraham migró de la Mesopotamia, donde él estaba en Ur, que era la ciudad más al sur en la Mesopotamia, hacia Egipto. Porque en Egipto tenían el río Nilo con abundante agua. Y en la Mesopotamia, el río Tigris y el Éufrates se habían secado. Eso hizo que migrara y está narrado en el Génesis. Eso quiere decir lo siguiente, que históricamente hemos tenido adversidades meteorológicas y que el ser humano, como no puede cambiar esa adversidad meteorológica, lo que tiene que hacer es cambiar de sitio. Entonces, cuando tú te preocupas por los potenciales impactos, ese es uno de los potenciales impactos que muchas veces la gente no se da cuenta, pero que está ahí y que te afecta la calidad de vida de la gente, te afecta la economía de la gente y te afecta las perspectivas de la gente. Porque cuando tú tienes un proyecto agrícola, tú necesitas agua, tú tienes un financiamiento del banco agrícola o de un banco privado, tú tienes un compromiso de pago de ese préstamo. Sí. Si la cosecha no prospera por la sequía, entonces ahora tú quedas con una deuda. Por eso es importante que tú como agricultor y yo como agricultor o como ganadero, asumiendo que lo fuéramos, tuviéramos siempre buscando la información de la proyección meteorológica, que de forma bastante, anticipada, bastante. que fue lo que yo hice cuando era asesor científico del Poder Ejecutivo. En el 2017 vi que venía una larga sequía y advertí al Poder Ejecutivo, advertí al país. Y el presidente entonces autorizó una rueda de prensa inmediatamente para avisar a los agricultores y a los ganaderos que venía una sequía dentro de 3 meses y que había que prepararse desde ese momento. Y entonces ambos sectores comenzaron a prepararse. Entonces, una buena gestión administrativa en un gobierno cualquiera toma esa previsión meteorológica, pero de forma anticipada. Fíjate que en la Biblia te habla de los sueños de José, ¿verdad? Sí, claro. Que el rey cuando sueña esto, el faraón, le dice, mira, yo tuve este sueño, veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, Sí. 7 espigas de trigo muy florecidas y 7 espigas secas. ¿Qué es eso? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. La abundancia y la escasez están vinculadas con las lluvias, porque las lluvias son las que nos traen el agua.
Eso quiere decir que mientras tengamos abundancia de agua, vamos a tener abundancia de producción de alimentos, vamos a guardar alimentos en estos 7 años de abundancia para poder sostener al pueblo en los 7 años de escasez. Eso se llama planificación adelantada. Y eso tienen que hacerlo los gobiernos siempre y tienen que hacerlo los tomadores de decisiones. Brillante, Osiris. No tengo que decir otra palabra que brillante, porque, y yo digo algo aparte de eso, que en grandes sociedades, siempre un ejemplo profesional de ese nivel como usted, siempre son reservas, no partidarias, sino de gobierno. De la sociedad. Siempre se utilizan los mejores hombres para estas ocasiones que son muy fuertes. Es que es así, realmente. Mira, sí. Estados Unidos lo hace así, claro. Europa lo hace así. Sí. En Europa los científicos no están al servicio del Estado en función de simpatías políticas, sino en función del aporte que puedan hacer a la sociedad. Sí. Es tu aporte. Cuando tú te enfermas o yo me enfermo y vamos al médico, queremos la mejor asistencia médica. Tú no quieres un médico incompetente, tú quieres un médico de alto nivel, de alta competencia, que de entrada te diga su problema de salud es este, el tratamiento es este, y yo le garantizo a usted que en 10 días usted está recuperado totalmente. Tú elevas tu nivel de entusiasmo, sí, de optimismo, sí, y tú le dices a tu familia, óyete, el médico estuvo aquí, me convenció de que en 10 días yo estoy perfectamente bien, y eso ayuda a tu recuperación. Claro que sí. Entonces, los gobiernos tienen que hacer siempre así, en todos los países, no solamente aquí. Aquí a veces el clientelismo afecta mucho, porque el clientelismo entiende que si yo me subí a la camioneta a hacer campaña y a pegar afiches, entonces es a mí que hay que ponerme en el puesto aunque no sepa del tema, y no a ti que eres el especialista, el experto, el que entiende el tema. Y Balaguer no era así. Balaguer nombraba personas de alto nivel en cargos importantes buscando una respuesta a problemas esenciales de la sociedad, porque al final sí, el papel de cualquier gobierno es llenar las expectativas de una sociedad resolviendo problemas que se presentan en el día a día. Eso es así. Entonces, tú no sabes cuál es el problema que viene mañana. Mañana puede venir un huracán, te afecta, un terremoto, te afecta, un tsunami, te afecta, un derrumbe en una ladera, te afecta, hay una sequía, te afecta, hay una epidemia, te afecta. Entonces los gobiernos en todas partes del mundo tienen que estar preparados para afrontar eso. Y la mejor manera de afrontar eso es tener equipos de consultores que los llaman y le dicen, mira, tengo esta situación, ¿qué tú crees? Y ese equipo de consultores, que pueden ser 3, 4, 5, 10, como decida un presidente de la República, evalúan el tema, discuten desde el punto de vista científico, nunca político. No. Nunca político. Científico. Pues, mire, presidente, el problema es este, la solución es esta. Recomendamos o sugerimos que se haga esto. No. Eso es así, eso es así. Y pena que en este país no se dé esa continuidad a grandes profesionales, porque mire un ejemplo, sin adular, pero reconociendo, Siri, su gran profesión. Usted en otra parte del mundo estuviera asesorando con esos conocimientos. Gracias. En cualquier parte del mundo. Y quizás en las áreas de uno se cometerían menos errores. Es lo que estamos hablando, en áreas delicadas. ¿Tú tuviste una tragedia en la presa de Tavera? Sí. En el año 2011. Sí. 2007. 2007. El 11 de diciembre del 2007. Sí, porque era 11 de diciembre. Claro, 11 de diciembre. Sí. Y yo lo estaba advirtiendo desde el mediodía en la Z101 y lo advertimos durante 10 horas consecutivas. Si se hubiese prestado atención a eso, se evita la tragedia en Santiago, se evita la pérdida de 300 vidas y se evitan daños al sector ganadero por 4.500 millones de pesos que después el gobierno tuvo que compensarlo. Sí. Entonces, cuando un profesional te advierte a través de un medio de comunicación sobre una situación particular en términos meteorológicos, él no se está exponiendo a fracasar y a quedar ahí como un ridículo diciéndote que va a pasar lo que no va a pasar. Si él está comprometiendo su nombre y su prestigio, advirtiéndote como gobierno y como país, miren, va a pasar esto, hagamos esto ahora, es porque él está seguro. ¡Hazlo! Lo peor que puede pasar, digamos que el evento no haya ocurrido, pero tú protegiste a la gente. Pero si el evento ocurre, tú no tienes después cómo responderle a la gente, cómo evadir la responsabilidad. Tú compras un seguro para tu vehículo no pensando en que tú vas a tener un accidente, pensando en que si tú tienes un accidente, tu vehículo tenga cobertura.
y tú puedas estar, además de cumplir con la ley, cumplir con la sociedad y contigo mismo. Sí. Entonces son de las cosas que los gobiernos deben tomar en cuenta, y yo espero que en el futuro los gobiernos comiencen a cambiar de visión en ese sentido y que prioricen el conocimiento científico en materia de salud, en materia de medio ambiente, de ingeniería, de educación. Mira, si tú tuvieras los mejores intelectuales diseñando el modelo educativo en la República Dominicana, tus estudiantes fueran brillantes todos. ¿Tú te imaginas 10, 15, 20 profesionales brillantes en el área de ciencia de la salud, en el área de economía, en el área de ingeniería, en el área de física, dictándole conferencias magistrales vía internet a los estudiantes del sistema educativo dominicano? No, algo brillante. Tú te pondrías en la fila y yo también. Claro que sí, claro que sí. Porque tú no te cansas de aprender ni yo tampoco. Eso es así. A todos nos gusta aprender. Sí. A todos. ¿Por qué organizamos congresos científicos, los profesionales de alto nivel? Para escuchar a otros científicos sobre los avances que han logrado en los últimos años y uno actualizarse. Eso es porque así. la ciencia va evolucionando de día en día. Y tú no te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad 10, 20, 30 o 40 años atrás. No. El mundo va evolucionando y tú tienes que estar a la par con ese avance de la sociedad. Entonces, cuando tú haces un congreso científico es para actualizarse. Los gobiernos debían hacer congresos científicos propiciados por los presidentes de la República. Mira, si yo fuera presidente de la República, cada 3 meses yo tendría un congreso científico en el Palacio Nacional. Ahora, encabezándolo yo el congreso ahí para darle la apertura a la gente, saludar a la gente. Un día un congreso sobre salud, ciencias de la salud, otro día sobre ciencias económicas. que la gente va a quedar escuchando. Pero todo el mundo va a querer ir, Sí. y la gente se va a pelear porque le den un espacio, un asiento ahí para ver eso, y sería un espectáculo de conocimiento. Oye, no hay nada que la gente disfrute más, Ariel, que un espectáculo de conocimiento. Sí. Que tú vas a un evento, digamos de cardiología, y tú no eres médico ni yo tampoco. Pero tú dices, óyete, ¿cuánto aprendí hoy de cardiología? Sí. ¿Y tú eres médico? No, pero soy un ser humano y tengo un corazón. Y tengo un sistema cardiovascular. Y me interesa saber cómo cuidar mi sistema cardiovascular. Y cómo cuidar el sistema cardiovascular de mi familia. Tú dices, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis hijos, de mis relacionados. Óyete, no hay nada que enriquezca más a un ser humano que el conocimiento. Que tú conocer de matemática, de física, de geología, de biología, de anatomía. Cuando tú tienes cercanía con el conocimiento científico, tú tienes la facilidad de explicarle de forma sencilla las cosas complicadas a la gente. Claro. Y la gente te va a ver a ti como un traductor. No hay una cosa que le encante más a un vendedor en la calle, y te lo digo porque me pasa a diario. Mira, yo voy al supermercado y me encuentro con empacadores que me hablan de terremotos. Me encuentro, y esto es una historia muy linda que me pasó en Santiago, frente al Palacio de la Justicia. Un yunyunero, el señor que vende yunyun, me vio salir de ahí y me llamó, óigame, venga acá, ¿usted sabe cómo se producen los terremotos? Wow. Digo, ¿cómo? Me dice, mire, por las tectónicas de placa. La placa de Norteamérica penetra por debajo, la placa del Caribe, acumula energía, se rompe y produce el terremoto. Yo le dije, wow, pero usted lo explicó mejor que yo. Me dice, lo aprendí viéndolo usted en la televisión. Ay, para que usted vea, es para que usted vea. El yunyunero de Santiago, señor Mira. bajito, con el pelo rubio, yunyunero, pero él también quiere aprender como tú y como yo. Sí. No, y mire lo que le explicó. Y me lo explicó bien. Sí. No fue que hizo un intento de explicar, me lo explicó bien. Y yo me sorprendí, le dije, pero usted lo explicó mejor que yo. Me dice, lo aprendí viéndolo a usted en la televisión. Entonces yo creo que la televisión, y por eso me alegra que tú hagas este tipo de programa, y te felicito, porque esta es una vía de llevarle información y educación a la población. Sí. Cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto que está viendo tu programa y se está tocando un tema de interés científico, esa persona no se te despega de la pantalla. No. Te lo digo porque la gente me lo dice en la calle. Sí. Te dice, óigame, yo me tuve que acostar tardísimo anoche por culpa suya. ¿Y por qué? Porque usted estaba en un programa de televisión y no me quería acostar hasta que no terminara el programa. Sí, Pero usted pudo haberse acostado. Me dice, no, el tema que usted estaba tratando era interesante. Sí. Cuando la gente, por su propia voluntad, Ariel, se te queda tarde de la noche viéndote en un programa de televisión o escuchándote en un programa de radio, es porque entiende que lo que tú estás tratando ahí es importante para su vida, para la de él. No es a ti que él te está siguiendo, es lo que tú estás planteando, que es diferente. Sí. Es el conocimiento que tú estás compartiendo y la facilidad que tú tienes de hablar y que él te entienda. Si él logra conectar desde la primera frase hasta la última en tu exposición,
dice, pero ya yo entendí el porqué de esto o el porqué de aquello. Quieres seguir escuchando y viendo el programa y aprendiendo del tema. Sí. Osiris, llegó un amigo que tenemos en común, que el tiempo. ¿Cómo no? Usted sabe que yo siempre lo voy a invitar, porque es que escuchar a usted, aunque sea largo, se hace corto por el contenido, porque uno siempre absorbe ¿Te das el cuenta contenido. que los temas hacen que el tiempo sea corto cuando el tema es importante? Exactamente. Yo quisiera que esto fuera 10 horas, de verdad que sí, de sinceridad. Pero los próximos días vamos a hacer otro programa para hablar de ciencias. De ciencia. De ciencia, compartir ciencia con tu público, con la sociedad, porque mira, las experiencias que uno encuentra en la calle son muy bonitas, con el tipo de gente que tú ves, que te sorprende, como me sorprendió a mí un vendedor de lechosa, que me dio una cátedra de huracanes, porque él había escuchado la explicación. Ahí frente a Hospital, el señor pelando su lechosa para venderla, y me dio una cátedra de lo que él había escuchado, que yo había explicado. Entonces eso te llena de emoción y tú dices, vale la pena. No fue a mí, yo me siento emocionado. Yo me siento emocionado. Yo le iba a decir algo, Siri, que también todos los contenidos buenos se hacen virales, porque yo le hice una entrevista aquí que tiene 600,000 visitas. Imagínate, increíble eso. Seguro que el tema fue de interés para la gente. Sí, de mucho interés. Ya en esta parte... Sobre todo tú tienes el arte y la agudeza de buscar temas que le llegan a la conciencia de la gente. Amén. Y te felicito. No, muchas gracias. Osiris, ya en esta partecita final, el fenómeno del niño, como usted explicó, que es de lo caliente. Calor. ¿Eso podría influir en temblores de tierra? No. No. Okay. Mira, la tierra tiene dos calores distintos, como tu cuerpo tiene dos calores distintos. Sí. Hay un calor interno de la tierra, que está en el núcleo de la tierra, que genera corrientes convectivas magmáticas, se mueven las placas tectónicas, chocan, friccionan, una penetra debajo de otra, cuando se rompe ahí viene el terremoto. Pero eso es por el calor interno de la tierra. Ahora, el huracán y la tormenta, la sequía, el tornado tienen que ver con el calor externo. Y para que la gente que nos está mirando lo entienda, te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Sí. Si tú tienes fiebre, porque tienes un proceso gripal, un proceso viral, y tú tienes la temperatura en 39, aunque tú estés en una habitación con aire acondicionado a toda marcha, tú tienes calor. Sí. Te sientes que te estás quemando del calor. Porque es un calor interno, la fiebre tuya. Aunque tú estés en Alaska, ahí en medio de una nevada, tú sientes calor, porque es un calor interno. Ahora bien, si a diferencia de eso, tú estás en la 27 de febrero con Winston Churchill, a las 12 del día, como dice la gente, bajo el solazo, aunque tú no tengas fiebre, te estás quemando del calor. Ese es el calor externo. El externo. Okay. Entonces, el calor externo tiene que ver con tormentas, huracanes, con sequía, todo lo que tiene que ver, el tema del cambio climático viene ahí vinculado. Y el calor interno de la Tierra es el que produce los terremotos. Quiere decir que son dos calores distintos, el de adentro es muy alto, es del orden de 5.500 grados Celsius, por eso tú ves que sale la lava derretida en un volcán, por ese calor interno. Cada vez que tú bajas 100 metros de profundidad en la Tierra, la temperatura sube 3 grados. Wow. Si tú haces una perforación o entras por un hueco vertical, tú fueras ahí de manera imaginaria hacia el centro de la Tierra, cada vez que tú bajas 100 metros, la temperatura está a 3 grados. Por eso tú habrás visto en muchas minas subterráneas y en las películas donde están las minas subterráneas, los trabajadores con poca ropa, un pantaloncito corto y sin camisa, y con todo eso lo ves siempre sudado, bañado en sudor. No es una situación particular, es que todas las minas subterráneas son calientes por el gradiente térmico de la Tierra. Viajar hacia el centro de la Tierra, como decía Julio Verne, es tú ir hacia altas temperaturas. Sin embargo, en la atmósfera ocurre lo contrario. Cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura baja 1 grado Celsius. Por eso cuando tú vas al Pico Duarte, te estás congelando de frío, porque el Pico Duarte está en 3.087 metros sobre el nivel medio del mar. Por tanto, la temperatura ya está 30 grados Celsius, más bajito que aquí en la capital. Wow. Cuando tú vas a Constanza, que está a 1.200 metros de altura sobre el nivel medio del mar, la temperatura en Constanza está a 12 grados más bajo que aquí en la capital, pero es por la altura. Cada vez que tú subas 100 metros, la temperatura baja 1 grado en la atmósfera. Pero en la Tierra, cada vez que tú bajas
100 metros la temperatura sube 3 grados, es el gradiente térmico de la Tierra. Quiere decir que esos calores internos y externos de la Tierra producen efectos distintos, pero en ambientes distintos. El externo te genera tormentas y huracanes. El interno te genera los terremotos. Osiris, brillante, no tengo que decir más nada. Gracias, Ariel. Señores, al país vamos a aprovechar estos grandes profesionales, que no haya una fuga de cerebros así hacia otros países. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Osiris, gracias por compartir la dominicanidad con nosotros. Gracias, Ariel. Como siempre, para mí es un gran honor compartir contigo y con todo el pueblo dominicano. Claro. Que Dios te bendiga siempre. Igual, vamos a una pausa y regresamos. Brilla.